saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia cada día. Dios los bendiga, mis hermanos. En esta hora les saluda Daniel Hernández en este su programa de Doctrina Básica. Somos Ministerios Elim, aquí en la ciudad de Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro hermano pastor Jorge Fuentes. En esta oportunidad me acompaña nuestro hermano Carlos Morales. Dios le bendiga, mi hermano, anciano de la iglesia. Así que en esta oportunidad vamos a iniciar nuestro programa con una serie de temáticas relacionadas al alma, ya que sabemos que el alma es algo tan importante que todo hijo de Dios debe de saber, y cómo lidiar con el alma, ya que sabemos que en nuestra alma se contamina tan fácil. A veces tenemos problemas en nuestra alma de diversas maneras, ya sean a través de ancestros, a través de estorbos que vienen a nuestra vida, que nos impiden a nosotros continuar en el camino del Señor o de consagrarnos al Señor. Y es la razón por la cual hemos tomado esta iniciativa de dar estos estudios acerca del alma exclusivamente. Así que van a ser temas muy interesantes que a todo hijo de Dios le va a interesar y le va a servir. En lo personal, yo estoy muy agradecido al Señor por la sintonía que ustedes nos dan cada vez que nos reunimos, y agradecemos también a nuestros hermanos allá en Sudamérica que nos están sintonizando. Reciban un saludo muy cordial de nuestro hermano pastor Jorge Fuentes, así igual a Centroamérica, México y aquí en los Estados Unidos. Pues bien, vamos a comenzar nuestro tema que nos lleva ahora, que es la administración del alma, y quisiera que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23, y dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas que me llaman la atención de este texto, hermano Carlos, es de que cuando habla el apóstol Pablo acerca de nosotros darnos que todo nuestro cuerpo sea irreprensible, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida del Señor, es algo muy importante, porque sabemos de que estamos hablando del alma. Pero dice, y ese es algo que me llama la atención, yo te lo quisiera leer de nuevo en la parte donde dice: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que saber, hermano televidente, de que la venida de Cristo es eminente. Y por eso que en este último tiempo, incluyendo en estos temas, no podemos dejar de decir de que Cristo viene pronto, porque es algo muy importante que todo hijo de Dios debe saber, hermano Carlos, porque sabes que muchas personas pueden tener tanto conocimiento de la palabra, pero si no están esperando al Señor, de nada les sirve. Porque una de las cosas que nosotros debemos de saber, como todo hijo de Dios, de que al nosotros ministrar nuestra alma, al nosotros estar en un contacto directo con el Señor, eso nos ayuda a que nuestra alma vaya siendo limpiada día con día, y eso nos está permitiendo a que cuando nosotros tengamos esa bendita y gloriosa aparición que es las parucías, podamos ver a nuestro amado cara a cara. Pero para ello necesitamos saber qué es nuestra alma. Entonces vamos a ver que en la Biblia nos enseña que el hombre es un ser tripartito, es un espíritu que se expresa por el alma y habita en un cuerpo. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de saber. Ahora, la primera vez que aparece la palabra alma está en Génesis capítulo 2 y verso 7. Yo quisiera leérselo rápidamente. Y dice: formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y dice, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces usted puede ver, hermano, de que por primera vez aparece en el Génesis la palabra alma, un alma viviente. Ahora, el trabajo por el cual Dios
está concentrado en la salvación, de salvar el alma, hermano Carlitos, es porque a través de la predicación Dios se ha propuesto el salvar el alma. Fíjate qué interesante, porque desde un principio, cuando aparece en el Génesis el alma, tú sabes que después de la caída el alma fue trastocada por el enemigo, fue reprogramada por el enemigo. Entonces, a raíz de eso, entonces nuestra alma empezó a adquirir hábitos, actitudes, áreas, una serie de situaciones contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, ahora bien, en Santiago, y con esto quiero terminar parte de la oportunidad, es en Santiago capítulo 1 y verso 21 dice: por esto, dejando toda inmundicia, oiga, toda inmundicia y exceso de maldad, recibir con mansedumbre la palabra ingerida que puede salvar vuestras almas. Entonces Santiago 1:21 dice exclusivamente, dejando toda inmundicia y todo exceso de maldad. Y entonces, ¿en dónde está esa inmundicia? ¿En dónde está ese exceso de maldad? En nuestra alma. Que a través de la predicación de la palabra, Carlitos, entonces Dios envía la salvación para el alma. Ahora, hermano, ¿cómo es este proceso del alma? ¿Con qué podrías compartirnos a los televidentes acerca del alma? ¿Qué es el alma en sí? Ok, es algo muy interesante porque primero es increíble, yo me he encontrado con gente que no cree que somos tripartitos. Gente que no sabe ni siquiera qué somos. Nos ve el cuerpo y dice, oh, sí, somos un cuerpo y tal vez tenemos algo adentro. Pero no sabe realmente que sí, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el Señor, como tú bien lo dijiste hace un momento, la Biblia nos expresa que somos 3 en 1. Es interesante que hay gente que se confunde en cuanto al alma y el espíritu, no sabe si realmente hay alma o si solo es espíritu y cuerpo. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que volver al pastor de nuestras almas. Amén. Quiere decir que en algún momento nuestras almas fueron pastoreadas allá en la eternidad y que el Señor de alguna manera utilizó este cuerpo como un receptáculo, como un depósito donde meter esta alma. Ahora, entonces quiere decir que tal vez no tenemos espíritu, también tenemos espíritu, porque dice que Dios es el Padre de todos los espíritus. Amén. Ahora, Dios Padre no fue quien pastoreó nuestras almas. El que pastoreó nuestras almas fue el Hijo. Amén. Entonces, la situación acá es que el Señor dice que Él quiere redimir nuestro cuerpo en su totalidad. Lo que es cuerpo físico, alma y espíritu. Ahora, para que esto se logre, lo que se va a necesitar es de 2 actos y un proceso. Amén. ¿Por qué 2 actos? Porque el cuerpo va a ser redimido en un momento. Amén. En un momento, si nosotros estamos muertos, el Señor nos resucita y eso es así. Si estamos vivos para cuando Él venga y nos lleve con Él, el cuerpo lo transforma, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es un momento. Eso es el cuerpo. El espíritu. El espíritu dice que Él regresa a Jesucristo. Porque es otra cosa que cuando uno le pregunta a la gente, ¿y a dónde se ve el espíritu cuando uno muere? Y dice, oh, regresa a Dios. Regresaba a Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo todos los espíritus, dice, el espíritu regresa a Dios que lo creó. Amén. Sin embargo, cuando nosotros nos vemos en el Nuevo Testamento que están apedreando a Esteban, dice Esteban, y yo vi los cielos abiertos y que vio al Señor Jesucristo que estaba parado. Y luego le dice, Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. Por primera vez vemos que ya después de Jesucristo, nuestros espíritus ahora regresan a Jesucristo. Pero eso se da en un momento también. Ahora, ¿qué pasó con el alma? El alma, para que el alma logre ser redimida, es un proceso que realmente dura toda la vida. Desde antes de nosotros venir a esta tierra, empieza el proceso de redención de nuestras almas. ¿Por qué? Porque puede haber incluso pecado desde antes de un niño nacer. Oh, interesante. Sucede que hay personas que dicen, oh sí, el alma cuando viene por alguna razón se contamina en el correr de la vida, y no, hay pecado que se puede dar en el alma que viene desde antes. Es más, los discípulos sabían de esto. Por eso en una oportunidad le preguntan al Señor con respecto a un ciego. Decía que el ciego había estado ciego desde nacimiento. Y le dicen los discípulos al Señor, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él fuera así?
y era ciego de nacimiento. Quiere decir que si ellos le estaban preguntando si él había pecado para ser así, para nacer así, quiere decir en qué momento pecó. Entonces ya viene, el alma puede venir contaminada aún desde antes de nacer. Hay situaciones que nosotros desconocemos, pero dice la Biblia, si tú supieras, dice, cuál es el camino por el cual entra el espíritu al hombre. O sea que hay caminos, hay rutas. Exacto. Por las cuales el espíritu entra al hombre o por las cuales el alma entra a un hombre también. Nosotros desconocemos qué sucede y sin embargo sabemos y estamos conscientes que puede haber ataques a nuestra vida, a nuestra alma desde antes de nacer. Hay personas que creen que nosotros empezamos este mundo como almitas. Porque vemos que está el baby, ahí está su almita y su espiritito. No. Nuestra alma pues, puede ser un alma completamente desarrollada que viene a meterse a un cuerpecito de un niño. Y en esta tierra va a agarrar experiencias y van a servir para formar su alma, pero con respecto a este ámbito. Eso no quiere decir que sea una almita que esté naciendo, definitivamente que no. Entonces, otra situación es esta redención de esta alma, de estas almas, solamente es un proceso que se va a dar en los hijos. Entonces alguno me podría decir en la televisión, entonces eso quiere decir que es para todos. No es para todos, es solamente para los hijos. Pero dice, otra confusión que hay es, pero es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Sí, es cierto. La gente siempre dice, pero es que todos somos hijos de Dios, Dios nos ama a todos porque todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Dice la Biblia en Romanos 9:8, dice que no son los hijos de la carne los que son los hijos de Dios. Dice, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. O sea, no son todos. Es más, Juan el Bautista, él era tremendo, porque Juan el Bautista una vez les decía, ustedes, su padre es el diablo. Así. Hay una parábola, en la parábola del sembrador, dice que, no la del sembrador que todos conocemos, es otro sembrador, donde dice que este buen sembrador sembró su semilla en el campo y después se quiso recostar y se durmió y el malo llegó al mismo lugar donde había sembrado el buen sembrador y sembró de su semilla también y luego crecieron juntas. Ahora, cuando uno va al original de esa semilla es esperma. Quiere decir que el Señor vino a depositar su esperma para que nacieran hijos de él, y luego vino el malo y vino a sembrar de su semilla también para que nacieran hijos de él, y nacieron hijos del bueno e hijos del malo. ¿Cómo los van a reconocer? Hasta el final, porque los hijos de Dios llevan fruto. Pero es un proceso que nadie conoce porque por fuera todos somos iguales. Ahora, regresando al alma, ¿cómo vamos a hacer para que esta alma sea reconquistada para el Señor? ¿Será que todas las almas se pierden? ¿Será que todas las almas en algún momento de nuestra vida están perdidas? Sí, la razón es que el hombre, el ser humano, por el pecado heredado de Adán, en el momento en que el hombre voluntariamente tiene la opción entre escoger el bien y el mal, siempre escoge el mal, nunca escoge el bien. En ese momento el espíritu muere y el alma se contamina voluntariamente aquí en la tierra. Es más, dice la Biblia que todos necesitamos este proceso de descontaminación que es diario, porque dice que todos pecamos. Claro. Dice que es que hay personas que dicen, de veras, solo porque van a la iglesia, todos los cultos, y están metidos en discipulado, están metidos en obreros, en evangelismo, están metidos en todo lado, dice, hoy sí, ya estoy libre de pecado. Y dice la Biblia que el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si yo estoy pecando, yo tengo que limpiarme constantemente. Recordémonos que el Señor nos dejó tantos ejemplos de cómo era ese proceso de limpieza,
Hay dos ejemplos bien claros que vamos a ver más adelante, pero uno de ellos es Lázaro. Y nosotros necesitamos limpiarnos constantemente para que este cuerpo se logre redimir en su totalidad como quiere el Señor, que es cuerpo, alma y espíritu. Ahora, como hablábamos del cuerpo y el espíritu, que es un acto que se va a dar en un momento, para que mi alma se logre redimir, es un proceso que dura toda la vida. Es más, Pablo decía, porque yo he logrado comprender que hay una ley que tengo adentro de mí mismo, que está en mi cuerpo, que se contrapone a la ley de Dios. Y es una ley, o sea, no es algo que es un momento, ya pasó, es una ley que existe en mi cuerpo y que va a existir hasta el día en que yo me muera. Entonces voy a tener que estar batallando y luchando contra esa ley que se contrapone a todo lo que es del Señor. Por eso necesito limpiarla cada día. Amén. ¿Vas a decir algo? Mira, tú? sí, fíjate que me llama la atención porque cuando tú mencionabas acerca de en la manera en que pones a Abraham, que es el doa a Isaac y te recuerdas de Ismael, ¿Sí? me venía a la mente y miraba como una figura muy preciosa acerca de lo que es el alma y el espíritu. Entonces vamos a ver, hermano, de que definitivamente cuando tú dices de que en Romanos 9:8 que leías que no todos son hijos, me venía a la mente Isaac, porque dice que Isaac era el hijo de la promesa, Amén. mas Ismael era la carne. Sí, así es. Entonces tú puedes ver ahí prácticamente de que en sí el ser hijo requiere una promesa, y en cambio en este día nuestro Señor Jesucristo dice de que Él, según en Juan capítulo 3 y verso 16, donde dice de que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que Él creyera, aquí se la clave, que todo aquel que en Él crea, o sea que no todos creen. No. Así es. Entonces, por esa razón, y me llama la atención por lo que tú decías, que no todos son hijos, porque en realidad tú, hermano televidente, tú que me estás escuchando este programa, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte de que Cristo puede entrar a tu corazón y tú puedes llegar a ser hijo si tú le crees a Él. Ahora, cuando hablamos del alma, sabemos de que en el alma se asientan nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto. En el alma está residuada todo. Entonces, es por eso la importancia de que nuestra alma sea de alguna manera ministrada, que nuestra alma sea redimida, porque realmente hay muchas áreas, muchas cosas que tenemos adentro de nosotros que inclusive tú ni siquiera sabes que tienes cosas. Ya tú mencionabas de que realmente a veces las personas tal vez desde son pequeños. Tú mencionabas a los niños, ¿no? Sí. ¿Verdad? Cómo crece un niño, que el alma se mete ya desarrollada y todo eso. Entonces es bien interesante porque cuando el niño va creciendo, de alguna manera el alma de ese niño está percibiendo muchas cosas, inclusive... Como esponja. Exacto. Y para ser más claro, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, rechazo. Ajá. Cuando alguien, el bebé está en el vientre de la madre y cuando por alguna manera uno de los padres no desea ese hijo, entonces ese rechazo va al alma. ¿Es así, hermano? Así es. Entonces, Así es. cuando va al alma, entonces ese niño viene con ese rechazo adentro de él, que cuando el niño nace, entonces ya el niño como que se siente como que todos lo van a rechazar. Entonces esa es una área entonces que se está a empezar a desarrollar en el niño, y por eso que hay muchas personas que se sienten rechazadas aún desde la infancia, porque traen como ese estigma dentro de ellos. Entonces, para ser más directo, hermano Carlos, entonces, en ese caso, cuando una persona tiene un problema en su alma de rechazo, ¿qué es lo que tú recomiendas para esa persona hacer? ¿Cuál sería el proceso de sanidad o de liberación hacia esa persona? Hablando del rechazo únicamente. Hablando del rechazo únicamente, bueno, para empezar, la persona tiene que reconocer que hay un problema dentro de ella. El problema es que nos cuesta tanto reconocer que tenemos problema. Ahora, si una persona logra reconocer que tiene un problema de rechazo, que se siente rechazada, entonces es más fácil porque está abierta. Entonces lo que tiene que hacer es, ok, ya reconozco que tengo ese problema. Entonces tiene que buscar ayuda
en sus coberturas espirituales, Amén. sea el pastor o las personas que el pastor delegue para ministrar. ¿Qué es ministrar? Es servir, es ayudar, de eso se trata la administración. Entonces, una buena administración es aquella administración que es guiada por el Espíritu Santo, y por eso las personas que ministran en una iglesia tienen que ser delegadas espiritualmente por el pastor, porque tienen la cobertura pastoral, tienen la autoridad para hacerlo. Entonces, esta persona tiene que buscar ayuda de estas personas que han sido asignadas o delegadas por el pastor para hacerlo, y se empieza el proceso de administración, que es orar y pedirle al Señor que el Espíritu Santo dirija por qué o dónde empezó el problema de esta persona que está afectada por el espíritu de rechazo, por un sentimiento de rechazo. A veces un sentimiento, según la ciencia, una emoción, perdón, según la ciencia, tiene la capacidad de estar en nuestro cuerpo por 90 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien me hiere, si alguien me dice algo que me lastima o algo que me hace sentir triste o contento, eso dura en mi cuerpo 90 segundos, según la ciencia. Pero hay personas que dicen, pero es que eso no es cierto, porque a mí mi padre me hizo esto, y yo tengo 30 años y tengo esto y me duele y me sigue lastimando. Entonces, ¿cómo es posible que si el cuerpo tiene la capacidad de que en 90 segundos se va, porque dura años, ya, toda una vida a veces? Y la razón es porque a la emoción nosotros a veces lo que hacemos es que le mezclamos un sentimiento. Y en el momento que le mezcla uno el sentimiento, se queda y como que es el vínculo que hace que se quede pegado al alma. O sea, que se convierte en una atadura. Exactamente. Okay. Ahí se arma el lazo. Y ese lazo se queda hasta que la persona voluntariamente lo desata, o hasta que viene Cristo por medio de su Espíritu Santo y con su poder lo destruye. Wow, entonces quiere decir, hermano, de que definitivamente nosotros necesitamos en sí ministrar nuestra alma, porque yo pienso de que el trabajo grande del Espíritu Santo, después de haber llegado a Cristo, yo pienso que el trabajo del Espíritu Santo es trabajar esas áreas, ¿verdad? A trabajar. El problema es que la gente quiere hacerlo sola. Dice, yo puedo salir de esto. Sí, es fácil. Pero el Señor mismo nos dejó claro acá, en su palabra, que Él para eso dejó a los ministros, para que los ministros sean los encargados de ayudar a quitar esas vendas. Y lo vamos a ver más adelante en el ejemplo de Lázaro. Perdón, ¿ibas a decir algo o puedo decir? Sí. Continúa. Solo había algo que me quedó un poquito en el aire, y es que al respecto del alma, ¿cómo es que hay personas que no creen que el alma puede ser afectada aún desde el vientre de la madre? Hay mujeres que están embarazadas y pasan situaciones dentro del embarazo que provocan o pueden provocar que ese feto que se está formando, cuando nazca, ya viene afectado por algo que sucedió externamente. Si no creemos que esto puede ser así, es muy fácil. Vamos a ver qué pasó cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, y cuando la saluda, ¿qué dice que pasó? Que el feto que estaba desarrollándose en Elizabeth, su prima, que era Juan, se movió. Por un agente externo, un feto reaccionó. No, pero es que eso era porque era el Señor y que era Dios el que se acercó a ella y todo. No. Es un ejemplo donde podemos ver cómo agentes externos pueden hacer que un feto incluso se pueda hasta contaminar. Bueno, ahora nace el niño, está en su casa, está protegido por los padres, pero de repente tiene que salir a la calle. Sale a la escuela y empieza a ser bombardeado y contaminado por tantos agentes que hay en la calle espirituales. Sí. Pero por eso dice la Biblia, me parece que es primera carta de Timoteo, capítulo 2 y verso 15, dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Es por eso, porque nosotros desde niños, desde que están en casa, tenemos que instruirlos, tenemos que decirles, porque cuando ellos salen a la calle, es un ambiente completamente, ya salen de su burbuja y empiezan a ser bombardeados y atacados todo el tiempo. Dime. Sí, mira, muy interesante eso lo que dices, porque la verdad que ahora yo puedo comprender de que
nuestra alma es tan sensible y tan fácil a lo que es los ataques de parte del enemigo, ¿verdad? Porque acuérdate de que hay muchos canales de contaminación, ¿verdad? Sí. Entonces eso es una de las cosas de que nosotros tenemos que ver, de que cuando quisiera volver tal vez al Génesis rápidamente, ya que el tiempo se nos está terminando, Sí. es de que si tú te recuerdas cuál fue el pecado original, que fue una desobediencia. Así es. Entonces cuando la desobediencia se dio, entonces vamos a poner como figura a Adán como el espíritu y a Eva como el alma. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que sucedió? Que el alma se contaminó, ¿verdad? Entonces, al contaminarse, cayó y entonces tuvieron que sacarlos del huerto. Entonces, pero me llama la atención lo que tú dices, esa burbuja. Dice que lo sacaron del huerto del Edén y al estar, fueron expuestos Así es. a todos los agentes que estaban alrededor. Y entonces, lógicamente, pues tú sabes, nace Caín, nace Abel. Inclusive, podemos ver un ejemplo, y me gusta lo que dijiste, porque en Caín yo puedo ver a un Caín que tenía problemas en su alma, de que era envidioso, Sí. que tenía un carácter fuerte, Sí. porque imagínate todo lo que llevó hasta asesinar a su hermano. Entonces ya en él ya había un problema muy tremendo que Adán y Eva no sabían qué estaba sucediendo, pero porque ese niño cuando creció, yo quisiera remontar de que cuando estaban pequeños ellos jugaban y todo, pero llegó un momento en que uno y otro se empezó a contaminar más que el otro. Y tú puedes ver el caso de Abel, que Abel él obedecía y hacía esto, y sin embargo Caín tenía algo tan fuerte que aún, si me parece bien que creo que fue en el capítulo 4 de Génesis donde le dice Dios y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y le dice, Así es, ¿acaso ajá. soy guarda de Sí, mi hermano? sí, sí. Y la verdad que sí lo era, porque él era el primero. Sí. Tenía que guardar a su hermanito. Entonces viene y le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Entonces, si bien hicieres, le dice el Señor, ¿verdad? Tú podrías vencer lo que te está dominando. Porque él dice, porque el pecado toca A la puerta. a la puerta. Así es. Entonces quiere decir de que cuando se tiene esa actitud, el pecado está tocando y entonces una vez, dice en Santiago, una vez siendo seducido, se hace el pecado, ¡pum!, hay muerte. Amén. Entonces podemos ver de que Caín tenía ese problema muy fuerte de lo que era referente a lo que tú hablabas acerca de cómo se contamina, ¿verdad? Así que es muy importante, hermano televidente, de que tú veas de que es importante la administración y cuidar nuestra alma. El tiempo se nos ha terminado, los esperamos en nuestro siguiente segmento. Que el Señor los bendiga y estén siempre en sintonía. Que el Señor los bendiga. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida.